Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de contar con una invitada muy especial que quizás muchos conozcan de las redes sociales bajo su nombre artístico, digamos, entre comillas, Sisi Emperatriz, que en realidad es Gabriela Kesselman, una argentina afincada en Israel desde hace 3 años. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo les va? Bueno, yo les voy a decir buenas noches desde Israel, el país de los judíos. Bueno, nosotros cuando emitamos esto, como es por internet, habrá gente que lo escuche de noche, de día o a cualquier horario. Lo que sí nos interesa conocer tu historia, porque algunos ya habrán conocido tus emisiones, especialmente en YouTube, por lo menos en mi caso fue a través de ese medio, y debo confesar que me hizo bastante gracia y apoyo un último vídeo creo que has dedicado al cocinero José Andrés, que es un cocinero español muy famoso que trabaja en Estados Unidos y que ha hecho esto del World Central Kitchen, que va a sitios donde hay desgracias humanitarias, pero que cuando va a sitios como la Franja de Gaza, pues igual tiene algunos deslices idiomáticos, ¿no? Tú cuéntanos qué es lo que le corregiste a esta persona. Bueno, él básicamente dijo que se sentía muy feliz por el acuerdo del cese a fuego y la liberación de los secuestrados israelíes y palestinos. Y convengamos que los palestinos no son secuestrados, son presos, ni siquiera son presos políticos, son reos que han cometido actos delictivos y que en un país democrático como Israel, donde hay un poder judicial, se los ha juzgado y están cumpliendo una condena en una prisión sana y limpia. Con lo cual comparar a personas que han cometido, muchos de ellos, actos terroristas, con personas que fueron secuestradas durante la masacre del 7 de octubre, que están en túneles, que no tienen buena alimentación, ni nunca los ha visitado la Cruz Roja, ni han cometido ningún delito, la verdad es que me parecía una aberración. Y dentro de este grupo, y me parece que están los que lo hacen adrede, los que de verdad creen que hay secuestrados de un lado y del otro y entonces hay que instruirlos. Y están lo que yo llamo en los últimos 15 meses los idiotas útiles, que son esas personas a quienes les bajan el mensaje y sin ningún tipo de cuestionamiento los repiten. Entonces, cuando me refería al chef en el caso particular, le dije que yo lo entendía porque yo me confundía en la cebolla de verdeo con el puerro, lo cual es absolutamente cierto. Llegaba a la verdulería y no sabía cuál era cuál, con lo cual entendía que él le estaba pasando lo mismo en este sentido y prefería aclarárselo. Ujú. Bueno, evidentemente también tiras de ironía, pero utilizas eres muy explícita y muy buena oradora, ya lo estamos verificando. Bueno, quizás tenga algo que ver con tus orígenes, tus estudios. Tú eres argentina de nacimiento y vives en Israel ¿hace cuánto tiempo? Yo vivo en Israel hace casi 3 años, ni siquiera 3 años. Y en esos 3 años ha pasado un año y medio, la mitad de ellos en guerra, ¿no? Cuéntanos cómo se vive eso. Es algo Bueno, no solo eso, no solo he vivido casi un año y medio en guerra, sino que además que yo digo que yo soy una sionista del 7 de octubre. Y no porque antes no haya estado de acuerdo con mis orígenes o me haya sentado a hacer un saber de Pesaj o haya encendido las velas de Shabbat. Pero en mi caso, que eran muchas otras cosas y que había estudiado otras cosas, por ejemplo, teatro, oratoria, había escrito, me dedicaba a cuidar a los chicos, para mí la verdad es que no era relevante mostrarle al mundo que yo era judía. Para mí era como una característica más. No obstante lo cual, a partir de la masacre del 7 de octubre y viviendo un pogrom en el 2023 y viendo que el nunca más había sido un discurso que se había sostenido durante mucho tiempo, pero un montón de antisemitas aprovecharon la ocasión para salir y demostrar lo que realmente eran, me pareció que era muy importante demostrarle al mundo que yo era judía, que yo era sionista y que iba a defender el derecho de Israel de existir y defenderse. Y entonces a partir de ese momento entendí que había una laguna, porque en Israel tenemos un montononón de personas sumamente instruidas y preparadas y académicos, no obstante lo cual me parecía que faltaba el nexo coordinante entre todas esas personas que tienen un montón de elementos y de datos históricos y conocimientos y lo que llamamos en Argentina Doña Rosa, que es la señora que está en su casa
que quiere entender, pero que no quiere un relato complejo con fechas y números. Y entonces me pareció que lo que yo podía hacer era precisamente hacer ese nexo. Yo no tenía ningún problema en ponerme a estudiar todos y cada uno de los libros que se habían escrito, pero una vez que los había entendido, le tenía que explicar a la gente normal, a la que habla del conflicto de Medio Oriente simplemente porque hay judíos, no porque sepa del conflicto de Medio Oriente, tenía que explicarle en términos lo más sencillos posible qué es lo que estaba pasando y cómo estaban siendo engañados. Y ahí empecé primero por Twitter y después empecé con esta dinámica de los videos, que debo confesar que a mí me resulta sumamente graciosa, porque justamente mezclo verdades con ironías, que es básicamente lo que hacen ellos. Algo que debemos aprender de nuestros enemigos es que tienen una excelente comunicación y que son unos cleptómanos, no solo de la historia, porque hay que explicarle a la gente que nos fuimos de Gaza en el 2005, que Palestina nunca existió, que los filisteos y los palestinos no son ni siquiera primos lejanos, sino que además, por ejemplo, hay que explicarles que el famoso dicho "from the river to the sea", del río al mar, era un dicho sionista que también se han robado. Nosotros se lo decíamos al Imperio Británico. Me parece que ellos son excelentes comunicadores, tienen un montón de medios y un montón de dinero y tienen estas frases concretas y cortas. Ellos le hacen al mundo occidental repetir globalicemos la intifada y la gente no sabe lo que está cantando, pero no importa, si es contra los judíos, globalicémoslo. Nosotros tenemos que aprender de ellos en esa parte. Y un modo de aprender es esto, es el mensaje corto, el mensaje sencillo. Yo hay días que no tengo ganas de decir nada más elaborado y simplemente hago videos que dicen: buenos días desde Israel, el país de los judíos. Este video es para molestar a los antisemitas, que con esta frase se alteran. Y corto el video, porque les molesta escuchar esa verdad tan sencilla y tan resumida. Entonces me parece que falta eso, falta la gente que traduzca, de los que saben un montón, a la gente de la calle que quiere poder entender. Ujú. Bueno, pues para eso también hay que tener un don especial que tú tienes, ¿no? Es ese don de resumir y explicar en muy pocos minutos. Hombre, antes recuerdo cuando Twitter empezó y que eran 140 palabras y había que resumir en pocas palabras el mensaje, ¿no? Tú no lo haces en 140 palabras, pero lo haces en 4 o 5 minutos como mucho y transmites con contundencia ese mensaje. Esa es una forma de asbará, que se podría decir que es un poquito más novedosa, ¿no? Porque lo que tú comentabas también es cierto. Hay muchos expertos que tienen todos los elementos, los muestran, los mapas, las fechas, todo esto, ¿no? Pero es un poquito como nos pasaba quizás en la escuela, que te contaban la historia y te hacían recordar la fecha, la hora, la circunstancia, eh, la moraleja, pero no te hablaban de lo importante. ¿Qué es lo importante en este mensaje que tú tratas de mandar a la gente? ¿Qué es lo que dirías tú el centro del mensaje? Mira, nosotros hemos perdido la lucha mediática. Esto está clarísimo porque durante mucho tiempo permanecimos en silencio porque creímos que no tenía sentido explicarle al otro cosas que el otro no iba a entender. Hay una frase de Mark Twain que a mí me encanta que dice: ninguna cantidad de evidencia va a convencer a un idiota. Y esto está clarísimo y aplica especialmente a los antisemitas. Entonces, Israel ha decidido en forma de país no responder porque cree que no tiene ningún tipo de sentido. Y mi mamá, cuando yo era chiquita, me decía: el que calla otorga. Y el que calla otorga. Entonces, se han instalado un montón de mentiras y de relatos que nosotros tenemos que rebatir. A mí el 7 de octubre lo que me pasó, una vez que superé las atrocidades que estaba viendo, es que me di cuenta que además de tener que empezar a explicar determinadas cosas, lo primero que yo tuve que explicar fue que nosotros nos habíamos retirado de Gaza, porque la primera acusación fue de ocupación. Y yo les decía: ¿de qué ocupación me están hablando si yo me fui en el 2005? Y después tuve que explicarles que en realidad no es que yo llegué y ellos estaban. Entonces tuve que explicarles la guerra del 48. Y se las expliqué a todos de la manera lo más sencilla posible, porque nadie tiene, tal como vos decís, ganas de estudiar una enorme clase de historia de qué pasó en 1948. Entonces vamos a hacerlo lo más fácil posible. Yo incorporé los dibujitos con inteligencia artificial,
que esos también resultan sumamente llamativos en los videos. Y vos hablabas de los 5 minutos. Nosotros tenemos una generación que va a tener que aprender a defenderse y a responder mensajes antisemitas. Y es una generación de TikTok que ve 20 segundos de un video, ni siquiera ve, mis hijos que tienen 20 y 22 años, cuando yo les muestro un video de 2 minutos, me dicen, mami, eso es un podcast. Imagínense, es todo como chic-chac, como se dice acá en Israel. Muchas veces me cuesta resumir las ideas en 2 minutos, entonces lo que intento hacer es decirlas en el primer minuto de los 5 que los voy a decir. Pero básicamente hay un montón de gente que no sabe, hay un montón de gente que cree que Israel está cometiendo genocidio. ¿Cómo les decimos que no estamos cometiendo genocidio? Bueno, les podemos hablar de las tasas de natalidad. En ningún país donde se practique genocidio hay tasas de natalidad. Cuando se practica genocidio, la víctima nunca dice que no quiere acordar un cese al fuego. ¿Ustedes se imaginan entrando los alemanes a Auschwitz y diciendo, bueno, vamos a hacer un cese al fuego? Y los judíos diciéndole, ah, no, mire, señor, yo un cese al fuego no lo quiero. Tiene que haber intencionalidad para que haya un genocidio. Nosotros podríamos cometer un genocidio y no queremos cometer un genocidio. No obstante lo cual, ellos quieren cometer un genocidio y no lo pueden cometer porque nosotros tenemos sistemas de defensa. Todas estas verdades hay que mostrarlas porque hay un montón de gente lo suficientemente fanatizadas que las va a ignorar permanentemente, pero hay de verdad un montón de gente que no sabía. Yo hablo en mis redes sociales con un montón de gente que me dice, Gaby, yo esta historia no la sabía. Y voy a decir lo mismo que digo siempre, yo no soy Coca-Cola o Pepsi que tiene propaganda y entonces digo yo soy la más rica. Ellos tienen un relato avanzado en propaganda que no resiste el más mínimo análisis. Nadie tiene que creer lo que yo digo. Lo que yo digo está todo comprobado, está todo escrito. Si quieren profundizar, hay mapas, hay investigaciones, no tienen ni que comprarse un libro. Le preguntan a ChatGPT y la inteligencia artificial hoy les va a resumir la verdad. Pero hay que abrirle la puerta a la gente, hay que explicarle a la gente porque hay gente que de verdad tiene ganas de saber y lo que yo digo con las varas que se hizo durante muchísimos años es que en algo falló porque llegamos a este momento. Llegamos a este momento en donde hay un avance enorme del antisemitismo. Recién leí un análisis de Francia que la mitad del antisemitismo en Francia es contra los judíos. Obviamente hay una enorme cantidad de prejuicios que están instalados desde la época en que hay personas que creen que nosotros crucificamos a Jesús. Llega Navidad y lo más divertido que hacemos todos los que estamos en redes sociales es explicarles por qué es absolutamente imposible que Jesús haya sido palestino. Y hay que explicárselos. Porque ellos creen que Jesús es palestino. Porque el otro, el que quiere matarnos, el que quiere extinguirnos desde siempre, tiene un relato tan sencillo. Entonces salen personas que además tienen muchísimo dinero. Entonces ahí en España aparece gente del gobierno explicando que si Jesús estuviese en este momento, nosotros los judíos hubiésemos bombardeado como bombardeamos Gaza. Bueno, no. ¿Saben qué, señores? Yolanda, Montero y demás calaña, si Jesús estuviese vivo en este momento, probablemente fuese Kfir y Ariel, hubiese vivido en un kibutz en el sur y estaría secuestrado desde hace más de 470 días. Bueno, estas son palabras que evidentemente tienen que ver con eh, cierta facilidad de expresión que tú tienes, porque esto, no sé, yo no creo que uno despierte un día y tenga esta facilidad para expresarse. ¿A qué te dedicabas hablando hasta ahora, hasta hace 2 años? Voy a decir que es algo absolutamente intuitivo e innato. Si bien, tal como les conté, hice talleres literarios, escribí libros de cuentos, escribí un par de novelas que no están publicadas. Eh, Mi mamá una vez cuando yo era chiquita me hablaba del bordado de Dios y me decía que cuando uno va bordando, la parte de atrás del bordado es sumamente desprolija. Y es cierto, los hilos se van como cruzando de muchos colores y uno ve una cosa que estéticamente es espantosa, pero cuando uno termina el bordado lo da vuelta. Y hay un dicho que dice que uno hace planes y Dios se ríe. La verdad es que yo estuve durante 20 años diciendo que no quería hacer aliá y básicamente tenía que ver con el idioma. Yo hablo muy bien inglés y hablo muy bien español, hablo un poco de francés y un poco de italiano, pero nada de hebreo, porque yo no fui a colegio judío. Y entonces me parecía que hacer aliá implicaba, lo que básicamente implica, que el hebreo, si bien cada vez menos con un buen manejo de inglés, era un problema. No obstante lo cual, un día en medio de la pandemia, mientras Alberto Fernández nos tenía encerrados por tiempo indeterminado y acá Bibi había vacunado a todo Israel, yo lo miré a mi marido y le dije, nos tenemos que ir de acá.
Y entonces me dijo, ¿a dónde? Yo le dije Israel y mi marido me miró como diciendo, alguien se ha cambiado porque estuviste 20 años diciendo que no, y yo tengo un hermano que hizo Alien en el 2001. Y a mí no me parece casual que llegué acá un año y medio antes de la guerra. Y todos estos conocimientos los tuve que aprender, porque vuelvo a decir, yo fui a Lenguas Vivas, no es que yo fui a un colegio judío en donde tuve historia judía. Sabía lo que sabemos todos del Sefer de Pesach, por qué hacemos Kabbalat Shabbat y un par de cosas más. No obstante lo cual, el 7 de octubre me di cuenta que yo no tenía las palabras suficientes para explicar nuestra existencia, nuestro derecho a existir y nuestro derecho a defendernos. E hice algo que hice siempre, porque me recibí de abogada, con lo cual la lectura me resulta sencilla, y me puse a leer. Y entonces me contacté con determinadas personas que fueron sumamente generosas conmigo. Una de ellas fue Luciano Mondino. Y le dije, decime por dónde empiezo, mostrame la punta del ovillo, necesito empezar a leer para poder empezar a contestar. Y empecé a leer, casi maniáticamente empecé a leer todo lo que estaba en mi alcance. Y hoy contesto. Yo lo que lamento muchísimo es que la agenda me la pone el antisemita. Por otra parte, el antisemita no existe sin el judío, ¿no? O sea, es tan importante lo que somos en la vida de ellos que ellos no existen si nosotros no estuviésemos. Y la agenda me la ponen ellos. La agenda un día me la pone el chef, un día me la pone Bardem, un día me la ponen los actores que van a una entrega de Oscars y se ponen un pin rojo creyendo que es un pin por el ceasefire y es un pin que remite al momento en que dos judíos por error entraron en Ramallah y los asesinaron. Y entonces la verdad es que respondo a una agenda. Lo que hago básicamente es ellos agreden y yo intento mediante los videos y las redes sociales responderles. Hay 10 personas, 20 personas, 30 personas que están mirando. Yo nunca voy a querer convencer al antisemita, pero siempre me lo imagino como si fuese un ring de boxeo, en donde él va a decir algunas mentiras, yo voy a responder con verdades, él me va a terminar bloqueando porque es sistemático, el antisemita agrede y bloquea porque es lo único que puede hacer, pero hay 20 personas que están mirando esa lucha dialéctica. Si yo convencí a uno solo de esos 20 de que les están mintiendo y los están utilizando, gané la batalla. Y una última pregunta que seguramente muchos se preguntan, no sé si te la han hecho a través de las redes. ¿Por qué el apodo de Sisi Emperatriz? A mí me gusta mucho el género de la novela histórica, muchísimo. Y Sisi Emperatriz era un libro que mi mamá me había comprado de pequeña. Yo empecé a leer a los 5 años y nunca paré. Uno de los primeros libros de tapa dura era Sisi Emperatriz, pero una versión angelada de Sisi Emperatriz y romántica, en donde Sisi era esa princesa de cuentos. Cuando empezaron a pasar los años, salieron unos libros de Sisi Emperatriz con la historia real, que era una mujer que no la pasaba bien, absolutamente infeliz, con características muy particulares, con una gran rebeldía con causa, y me empecé a sentir identificada con Sisi y leí todo lo que había de Sisi Emperatriz. Cuando abrí las redes sociales, era casi como, entre comillas, mi heroína, y cuando abrí las redes sociales, mi objetivo no era como defender a Israel, el país de los judíos, era hablar de lo que tuviese ganas de hablar y mientras vivía en Argentina en general hablaba contra el kirchnerismo. Y quedó Sisi Emperatriz, lo cual hoy agradezco porque en mis equipos de trabajo, y debe ser un tema de generación, hay un montón de Gabriel, hombres, es tipo Gaby, 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 entonces yo ya quedé como incluso en el ámbito privado bautizada como Sisi. Pues te agradecemos muchísimo, Gabriela, Gabriela Kesselman, que nos hayas atendido y que nos hayas mostrado tu nombre y en realidad tu historia, porque yo creo que más allá de tu mensaje, también tu historia reviste mucho interés como una persona que básicamente hasta hace pocos años estaba en otra cosa, ¿no? Imbuida, bueno, tenías tu personalidad y tu identidad judía así WhatsApp, pero la tenías, pero nunca te habías planteado que eso podía llegar a convertirse en un elemento tan central de tu discurso, ¿no? Y hoy en día yo creo que conviene a la gente apuntarse y poner en las redes sociales esto de Sisi Emperatriz, porque tus mensajes son muy contundentes y yo mismo estoy asombrado en esta entrevista cuando te hago una pregunta y en 30 segundos me respondes 3 folios. es algo, es algo que es realmente asombroso, ¿no? Y que Muchísimas respondes. gracias. Como digo, desde el 8 de octubre, en algún momento mis nietos me van a decir, abuela, ¿y vos qué hiciste?
Y yo le voy a poder contar lo que hice, que más o menos, pero algo hice. Y estás haciendo mucho, no solamente algo. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la Muchísimas próxima. gracias y a disposición cuando necesiten.